La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, con el apoyo de DBV Internacional, presenta Contra viento y marea, experiencias de la educación para jóvenes y adultos. Ecuador. Mi nombre es Carmen Aide Guerrero Gutiérrez. Yo nací en la parroquia Don Calderón, es perteneciente también a Santa Isabel de la provincia de La Suay. En la época en la que yo era niña era un lugar agrícola. Crecí con mis papás, éramos 5 hermanos y todos nos dedicábamos a la agricultura, al igual que mis vecinos. Tengo 40 años de edad. Actualmente estoy viviendo en el centro cantonal de Santa Isabel. Estoy casada, tengo una hija y me dedico a ejercer mi profesión. Soy abogada y tengo mi propia oficina. Usted que es una persona adulta y por lo tanto sensata, madura, razonable, con una gran experiencia y que sabe muchas cosas. ¿Qué quiere ser cuando sea niño? Jairo Aníbal Niño. Para llegar a la escuela nosotros caminábamos entre 45 minutos a 1 hora. Entonces era demasiado distante. Por eso cuando acabamos la escuela, mi papá ya no me quiso poner en el colegio. 1, por la distancia, y 2, porque como le digo, mi papá era un poco machista. Entonces él decía que las mujeres, ¿para qué iban a estudiar? Las mujeres deberían quedarse en su casa. Y si estudiaban era únicamente para ir a conseguir novio. Hay un jardín de negras rosas, hay un jardín de blancos lirios. Son mis tristezas negras rosas, mis ilusiones blancos lirios. Medardo Ángel Silva. La verdad, la terminación de la escuela fue un momento difícil porque yo sabía, mi sueño era seguir estudiando, yo quería seguir estudiando. Aparte, yo era muy buena estudiante y saber que hasta ahí iba a terminar todo, para mí fue muy difícil dejar a mis amigos, ya que en la escuela era el único momento en el cual yo tenía para estar en contacto con mis amigos. Mirar a las estrellas, llenar de destellos la mirada, soñar, llenar el alma de ilusiones y esperanzas, perseverar brinda la fuerza y la confianza para no perder de vista el horizonte. Tuvieron que pasar casi 5 años para que yo volviera a retomar la educación. Entonces, sabe que yo comencé estudiando en un colegio de domingos. Entonces, me ponía mi mami casi a escondidas de mi papá. Me traía, decía, al mercado y yo ingresaba al colegio. Estuve 2 años así, pero no era lo mismo. Luego ya mejor me boté de eso porque no me sentía muy bien. La educación no cambia al mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Paulo Freire. Yo ingreso a 3er curso cuando tenía 17 años y mi hermana ingresa al 8º teniendo 15 años. Y comenzamos a estudiar nuevamente. Entonces igual ingresé al 10º ahí, me destaqué, terminé la secundaria cuando tenía 21 años, luego ingresé a la universidad, en una universidad particular, que es también a distancia, mientras trabajaba. Comencé en junio más o menos del 2002 a trabajar como secretaria de la Unidad Educativa José María Velas con el IRFEIAL. Yo fui secretaria durante bastante tiempo, pero a la vez también profesora. No existe eso de saber menos. Simplemente existen distintos tipos de saberes. Paulo Freire. Y era una señora que estaba ya con sus 45 años, si no estoy mal, o cerca de los 50 años, y en esa época comenzó a estudiar. Y era la mamá de todo el curso, pues, y así siempre, en un año había 1 o 2 que eran la mamá o el papá del curso porque eran las personas ya de edad avanzada. Entonces, el sueño de ella era acabar los estudios. Le gustaba superarse y verla estudiar y verla sufrir, porque decía, es que ya no me acuerdo absolutamente nada, porque imagínense, han pasado más de 40 años desde que yo salí de la escuela.
Entonces, siempre como profesores le ayudábamos, nos dedicábamos a tener un poco más de clases personalizadas con ella para tratar de sacarla en adelante, porque cada rato decía, no, es que yo estoy muy vieja, yo mejor me retiro, yo ya no quiero, pero lo dio, siguió hasta el 10º, pero tuvo que elegir entre acabar el bachillerato ella o darle a los hijos. Entonces, en realidad ella se quedó únicamente hasta el 10º año. Cuando digo hombre, la mujer está incluida. ¿Y por qué los hombres no se sienten incluidos cuando se dice las mujeres están decididas a cambiar el mundo? Paulo Freire. Yo siempre hablo más de mujeres, porque en realidad el colegio siempre tenía un número mucho mayor de mujeres que de hombres. Si en un aula hablábamos de que había 30 estudiantes, siquiera los 18 o 20 eran mujeres y los 10 apenas eran hombres. Entonces, muy pocos varones llegaban a estudiar con esa misma perseverancia y predeterminación que tenían las mujeres, porque sentían la necesidad mayor, el sentirse más reconocida en la sociedad, el poder ayudar a sus hijos en la escuela. Sé que las cosas incluso pueden empeorar, pero también sé que es posible intervenir para mejorarlas. Paulo Freire. Porque yo creo que en este mundo gana la disciplina y la perseverancia antes que el mismo conocimiento, porque ellos, uno cuando siente esas ganas de salir adelante, no importa las barreras que aparezcan en el camino, uno va a saltarlas, va a evitarlas, va a pasarlas, porque eso es lo que quiere, porque tiene una meta definida. El estudio no se mide por el número de páginas leídas en una noche, ni por la cantidad de libros leídos en un semestre. Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. Paulo Freire. Contra viento y marea, experiencias de la educación para jóvenes y adultos, es una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular ALER, con el apoyo de DVV Internacional.